No. ¿Ahora? Ahora Sí. sí. Bueno, pues nada, agradecer la invitación a Belén y a Juanjo Tamariz y por supuesto a Francesc. Yo tampoco conocía el cuento, me lo he mirado un poco cuando me comentasteis que me tocaba este cuento y la verdad es que es un poco macabro, la verdad. Pero desde luego, pues, como dices tú, ¿no? Como estamos hablando de riesgo cardiovascular, pues aléjate, ¿no? Aléjate. Bueno, sabemos que cuando estamos hablando de hipertensión, cuando tratamos la hipertensión, no solo estamos tratando la hipertensión, sino que estamos tratando la probabilidad de reducir la posibilidad de eventos cardiovasculares de forma prematura, reducir la probabilidad de muerte o incapacidad de forma parcial o total. Existe en la literatura una protección demostrada con la utilización adecuada de tratamiento antihipertensivo y en cuanto a la modificación de hábitos de vida, que son los que producen aparición de factores de riesgo. Tenemos también múltiples ensayos clínicos que han demostrado con el uso de tratamientos antihipertensivos en la población mejoría pronóstica en cuanto a la optimización de las cifras de tensión arterial. Pero estos beneficios obtenidos en investigación clínica no siempre son representativos a nivel de la práctica clínica habitual. Es difícil alcanzar esos beneficios en nuestra práctica clínica. ¿Por qué? Porque no obtenemos los objetivos con nuestros pacientes. ¿Y esto por qué ocurre? Pues bueno, porque la hipertensión es un problema complejo. ¿Y por qué es un problema complejo? Bueno, primero por aspectos educacionales y segundo porque tratar bien la hipertensión no es tan sencillo como parece. En cuanto a los aspectos educacionales, hemos de decir que la hipertensión, pues principalmente es asintomática, ¿vale? La mayoría de pacientes no suelen tener síntomas, ¿no? No tienen cefalea, no tienen malestar, la mayoría de pacientes, entonces tienden a minimizar el problema. Entonces, esto les lleva a la minimización del problema, a ser poco adherentes en cuanto al tratamiento, y otro de los problemas es la misma inercia del médico en cuanto al tratamiento de sus pacientes. Es decir, los médicos también somos responsables en cuanto el paciente nos llega a la consulta en que no optimizamos el tratamiento, no realizamos las modificaciones correctas para mejorar las cifras de tensión arterial. En lo que respecta al tratamiento de la hipertensión, pues bueno, todos tenemos aquellos pacientes con hipertensión de fácil control, ¿no? Aquellos que se controlan con monoterapia, que con un fármaco tienen que con un fármaco tienen la tensión controlada, pero no obstante, la mayoría de pacientes requieren de un manejo específico. ¿Y por qué requieren de un manejo específico? Pues porque son pacientes que tienen procesos sistémicos intercurrentes, es decir, presentan comorbilidades como patología cardiovascular, patología renal, tienen condiciones físicas asociadas, son obesos o limitación de movilidad que condiciona pues no poder realizar actividad física, o incluso situaciones de ámbito emocional como por ejemplo patología psiquiátrica o alteraciones emocionales que van a condicionar que la tensión no se controle, ¿vale? Y también es muy importante tener en cuenta que pueden tener hipertensión resistente verdadera.
¿Y qué soluciones tenemos para este problema complejo que es la hipertensión? Pues bueno, desde el punto de vista educacional, pues desde luego educar a la población en cuanto a que la hipertensión es un problema y que han de ser conscientes en cuanto al tratamiento y... Ostras, esto se está cayendo, ¿eh? Se va a caer el micrófono, ¿eh? Bueno, otra cosa importante es la formación continuada en los facultativos respecto al riesgo cardiovascular. Es importante también que los médicos tengamos conocimiento de los fármacos que se toleran mejor, de los fármacos que son más eficaces e incluso del uso de combinaciones, puesto que son pacientes polimedicados, estas combinaciones que han facilitado durante mucho tiempo el tratamiento de estos pacientes a lo largo de los años, ¿vale? Respecto al tratamiento de la hipertensión de difícil control, pues bueno, es importante conocer los condicionantes de los pacientes, saber qué tipo de paciente tengo, cuál es el problema, por qué este paciente, qué patología tiene, qué comorbilidades, por qué este paciente no tiene problemas en tomar este tratamiento. Luego otro problema, otra solución al problema es habilidad en el diagnóstico, es decir, buscar, no todas las hipertensiones son esenciales, muchas veces hay que buscar el secundarismo porque esto tiene un tratamiento específico, ¿vale? Y también habilidad en el tratamiento individualizado del paciente. Pues bueno, es importante optimizar el tratamiento en este paciente en el momento adecuado, de forma específica, para así afrontar de forma más correcta el tratamiento en este paciente. Bueno, para ayudarnos al manejo de nuestros pacientes en la consulta de hipertensión, pues bueno, tenemos múltiples herramientas en la literatura. Pues bueno, últimamente en el 2023 se han publicado las guías europeas de hipertensión, ¿vale? Tenemos las guías de la SELELA, en el 2022 se publicaron, incluso las guías de intervención de enfermería de riesgo cardiovascular, la SERICA, ¿vale? Yo os quería hablar en el tema de hipertensión de 4 aspectos fundamentales: del diagnóstico, la evaluación inicial, la estimación del riesgo cardiovascular y el diagnóstico de hipertensión secundaria. En cuanto al diagnóstico, pues bueno, ¿cómo diagnosticamos la hipertensión en la consulta? La presión arterial debe tomarse la medición en ambos brazos. Esta es la medición de elección para el diagnóstico de la hipertensión en la consulta y debe estar siempre apoyada por el MAPA y el AMPA, siempre que sea posible. Hay que ofrecer el MAPA cuando la tensión está por encima de 140/90, ¿vale? Si disponemos de MAPA y si el paciente lo tolera, y si no, pues ofrecer el AMPA, ¿vale? Hay que explicarle al paciente cómo debe realizar el AMPA, que son 2 mediciones consecutivas sentados con 1 minuto de diferencia, 2 veces al día, mañana-noche, de 4 a 7 días, y utilizar una media de los 4 últimos días. Y luego, los que utilizamos el MAPA, tenemos que saber, para que un MAPA sea correcto, tiene que tener como mínimo 2 medidas por hora en periodo diurno y al menos 1 medida hora en periodo nocturno. Y estas, pues bueno, serían las cifras para considerar como diagnóstico una hipertensión, ¿vale? También, según las guías del 2020, bueno, esto está extraído de las guías del 2020, pero es lo mismo en las del 2023. Estos serían las condiciones exactas para el diagnóstico
de hipertensión, ¿cómo debemos tomar la tensión? ¿Vale? Pues bueno, el paciente debe estar sentado, no debe haber fumado ni haber tomado cafeína 30 minutos antes, ni haber tomado ningún fármaco, no debe cruzar las piernas con la espalda en el respaldo de la silla, ¿vale? Debe, entre toma y toma, debe pasar un minuto, debe estar relajado. Bueno, pues estas son las condiciones, que no lo hacemos en la consulta, ¿vale? No sé si los pacientes lo hacen mucho en casa, pero vamos. Esto lo he extraído de las guías del 2018, este sería el diagrama a seguir según las tensiones obtenidas en consultas externas, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos una tensión entre 130 a 139 de sistólica y 85-89 de diastólica, podríamos estar ante una hipertensión enmascarada. Y esto nos obligaría a repetir la tensión arterial de forma anual o incluso a hacer un mapa o un AMPA, ¿vale? Y nos dice este diagrama de las guías del 2018, pues lo que ya os he dicho anteriormente, que si obtenemos una tensión mayor o igual a 140-90, pues que estamos obligados a hacer un mapa o un AMPA en la consulta, ¿vale? Para el diagnóstico de hipertensión. Una vez confirmado el diagnóstico de hipertensión, es decir, la toma de presión arterial clínica, MAPA o AMPA, hay que evaluar el daño orgánico y valorar al paciente en su conjunto. No me puedo limitar únicamente a poner un tratamiento al paciente, sino que he de realizar los controles en el paciente para evaluar el daño orgánico. Hay que hacer un test de rutina, evaluar daño orgánico subclínico y ver si hay enfermedad clínica asociada. En cuanto al test de rutina, pues bueno, lo básico, hacer una analítica con hemograma, glucosa, glicada, metabolismo lipídico, iones, creatinina, vale. Filtrado, orina, es básico el sedimento y el cociente albúmina-creatinina y un electro. En cuanto al daño orgánico subclínico, pues bueno, a nivel renal, el cociente albúmina-creatinina, como os he dicho, que ya solo por eso estaríamos ante una enfermedad renal crónica tipo 2, ¿vale? Un ecocardiograma, un fondo de ojo que nos marcaría si hay retinopatía hipertensiva grado 1 o grado 2, a nivel cerebral, lesiones vasculares cerebrales, y a nivel arterial, pues bueno, según las guías no consideran necesario hacer las 3 exploraciones, pero dependiendo de los síntomas hay que individualizar. Si hay síntomas neurológicos por el grosor íntima media carótida, la velocidad de onda de pulso si hay una presión arterial sistólica aislada, o el índice tobillo-brazo si hay enfermedad vascular periférica. Y en cuanto al daño orgánico subclínico, no siempre es subclínico, a veces puede evolucionar y convertirse en enfermedad clínica asociada. Por ejemplo, a nivel renal, pues estaríamos ante una enfermedad renal crónica estadio 3, secundaria a nefrangiosclerosis, que es altamente prevalente en la población. Y así, pues sucesivamente, como podéis ver. En cuanto a la estimación del riesgo cardiovascular, pues bueno, disponemos de las tablas de SCORE, ¿vale? Estas son las tablas de SCORE que aparecen en las guías de hipertensión europeo del 2023, que como sabéis, pues bueno, nos evalúan el riesgo cardiovascular dependiendo de la presión arterial con la asociación de factores de riesgo cardiovascular. No es lo mismo tener una presión arterial de 130-85 sin ningún factor de riesgo cardiovascular que si tenemos esta misma presión y el paciente es diabético o con enfermedad renal, ¿vale? En cuanto al diagnóstico de hipertensión secundaria, pues hay formas de aparición de hipertensión que nos hacen pensar en hipertensión secundaria. Pues bueno, por ejemplo, la aparición de hipertensión de inicio temprano en pacientes menores de 40 años con grado 2 o 3 de hipertensión o de cualquier grado en niños. O, por ejemplo, la emergencia hipertensiva
o en pacientes normotensos la urgencia hipertensiva súbita, o una hipertensión crónica que de repente se descontrola, pues podríamos estar ante una hipertensión secundaria. O, por ejemplo, en algunas embarazadas que ya son hipertensas, que de forma aguda empeora el control de la tensión, ¿vale? En este cuadro aparecen las causas más frecuentes de hipertensión secundaria. La enfermedad parenquimatosa renal con su clínica asociada, bueno, que nos pueden hacer pensar en una hipertensión secundaria. El síndrome de Cushing, el feocromocitoma, la coartación aórtica, la apnea obstructiva del sueño. Pues bueno, si tenemos un paciente roncador, pues es lógico que pensemos que la hipertensión puede ser secundaria a un SAOS, ¿vale? No me extiendo más, porque si no... en este gráfico vemos las causas más frecuentes por rango de edad que pueden darse por hipertensión secundaria. Es decir, es lógico pensar que si tenemos una hipertensión en un paciente joven, pues igual la causa sea genética, una alteración genética, ¿vale? Y si el paciente es más mayor, que sea hipertensión renovascular, ¿vale? Venga. ¿Cómo definimos la hipertensión resistente? Aquella en la que, pese al tratamiento correcto, con dosis óptimas y modificaciones del estilo de vida, no reducimos la tensión. Después de confirmarse en el consultorio, tampoco vemos que se confirma que no reduce la tensión en ambulatoria, y hemos objetivado que se cumple de forma correcta. De lo contrario, estaremos ante una hipertensión pseudoresistente. En cuanto al tratamiento, los tres pilares: las modificaciones del estilo de vida, que es el primer escalón, el tratamiento farmacológico y, muy importante, la adherencia terapéutica. En cuanto al estilo de vida, dejar de fumar, la dieta sin sal, dieta sana, moderar el consumo de alcohol, reducción de peso y actividad física regular. Estos son algunos de los artículos que he encontrado que demuestran que la reducción, la realización de actividad física o la modificación de la dieta pueden reducir la presión arterial. Este era un artículo muy interesante en hipertensión resistente que con 12 semanas de ejercicio moderado se veía en un grupo control con grupo de ejercicio que reducía la enfermedad cardiovascular y la presión arterial de forma significativa. En cuanto al tratamiento farmacológico, comentar individualización y el uso de combinaciones. Como primer escalón, el uso de combinaciones y ECA-HORA2 más calcio antagonista o diurético tiacídico. Y de segundo escalón, la combinación triple terapia con diurético tiacídico, calcio antagonista y ECA-HORA2. Se controlarían más del 90% de pacientes. En cuanto a la adherencia terapéutica, importante el uso de herramientas, la educación por la Organización Mundial de la Salud y, muy importante, el papel de enfermería. Bueno, esto es como curiosidad, he encontrado un cuestionario realizado por enfermería en el que se objetivaba, se hacían unas preguntas a los pacientes previo a la educación y posteriormente, y se les preguntaba, pues por ejemplo, tener la presión arterial elevada puede producir problemas de ojo, y antes de darles información, los pacientes, un 55% decía que sí. Después de darle información, un 100% decía que sí. Y luego, pues, informar al paciente de su riesgo cardiovascular se asociaba a una disminución del mismo. Bueno, pues me parecía... Vale, ya, iba con las conclusiones. Bueno, las conclusiones, pues bueno, que hay que tomar conciencia de la hipertensión como problema. La valoración correcta en la consulta de atención primaria, especialista de enfermería, pasa por 3 aspectos: diagnóstico correcto, evaluar el daño orgánico subclínico y evaluación de riesgo cardiovascular. El tratamiento, individualizar en cada paciente en función del score. Debemos tener siempre en cuenta la posibilidad de hipertensión secundaria, no todo es hipertensión esencial.
Es básico la modificación del estilo de vida como primer escalón y es básico el papel de enfermería en la intervención desde el diagnóstico, seguimiento y colaboración con la modificación de los hábitos de vida saludable y sobre todo la adherencia terapéutica. Y poco más. ¿Vale? Muy bien, muchísimas gracias. A contrarreloj. Exacto.